¿Qué tal, mis distinguidos amigos y hermanos? Un saludo cordial desde Upland, California. Estamos estudiando las 65 profecías que están registradas en el Antiguo Testamento concernientes a nuestro Señor Jesucristo y que se cumplieron en su venida y que están registradas en el Nuevo Testamento. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a entrar a la profecía número 26. La profecía número 26 dice: sería traicionado por sus amigos y vendido por 30 piezas de plata. Recuerde, Dios siempre anuncia todo antes que acontezca. Esa es la característica de Dios. O sea que Él da a conocer lo que aún no ha pasado. Y eso debe sorprendernos, porque solo Dios es el único que puede decir las cosas antes que sucedan. Los hombres tratan de impresionar y dicen las cosas, pero hasta después que han pasado. Dicen, oh, yo entendía esto y esto y esto, y cabal, eso pasó. No, Dios siempre te va a decir anticipadamente las cosas, cómo van a ser. Así que Él es el único en el cual podemos depender, que sabe el futuro. Entonces Él sabía todo lo que iba a pasar en su encarnación y por eso lo profetizó. Vuelvo a repetir, profecía número 26, estaba escrito que Él sería traicionado por sus amigos y vendido por 30 piezas de plata. Entendamos pues en esta mañana lo que eso significa. Porque en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, Cristo sería traicionado por sus amigos y vendido por 30 piezas de plata. Vamos a leer la profecía. Salmo 41, 9. Dice, aún el hombre de mi paz, Dios hablando, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Este versículo fue cumplido en el tiempo que el Señor les lavó los pies a sus discípulos y está en Juan capítulo 13 y versículo 18. Ahí dice, no hablo de vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Muy bien, esto se refiere a la traición de Judas al Señor. Otro versículo que relata el cumplimiento de esta profecía es Marcos 14, 18. Y dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. El Señor habló esta palabra cuando estaba con sus discípulos, listo para comer en la fiesta de la Pascua. Zacarías 11:12 dice que el que lo traicionaría lo haría por 30 monedas de plata. Leámoslo. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por salario 30 piezas de plata. De acuerdo a Éxodo 21:32, el precio de un esclavo era 30 piezas de plata. A Cristo se le asignó el precio de un esclavo. Y Judas lo traicionó y vendió por ese precio. En Mateo 26:15, Judas le preguntó al jefe de los sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esto era
claramente el cumplimiento de Zacarías 11:12. Dios, como vuelvo a repetir, es el único que puede decirnos lo que va a suceder en el futuro. Entonces, cuando se habla de predestinar algo, es predecir algo. Dios predijo lo que iba a suceder cuando Él se encarnara como el Hijo. Y Él profetizó que en su encarnación Él sería un esclavo. Él sería un siervo. Y gracias a Dios que nosotros hemos entendido la palabra de que Dios encarnado como siervo, de acuerdo a Isaías capítulo 42, es para prestar un servicio. Nunca olvides que un esclavo es para prestar un servicio. Y por eso es que nos sorprendemos de la biografía del Señor Jesucristo. Porque en Mateo, para que nosotros entendamos el nacimiento de Dios como hombre, pues Él revela 42 generaciones para nacer en esta tierra y se nos revela como un rey. Luego en Lucas también nos dan una genealogía de Jesucristo, porque Lucas presenta a el hombre perfecto, a el hombre con la más alta moralidad. Así que tanto Mateo como Lucas presentan a Cristo con biografía, con su descendencia, con genealogía, porque un rey es muy importante y un hombre de alta moral también es de mucha importancia. Pero un esclavo no era importante, no importaba de quién era hijo ni cuál era su descendencia, pues eran personas netamente para el servicio. Así que por eso Marcos nos presenta a Cristo como el siervo sufriente. Y como siervo sufriente, Él fue vendido por 30 piezas de plata. Muy importante entender esta profecía, porque esta profecía era para que nosotros entendamos que el Señor Jesucristo iba a ser un esclavo de Dios. Entonces, gracias al Señor, porque ha aplicado eso a nuestra vida práctica, nosotros venimos a ser esclavos de Cristo. Yo espero que en esta mañana tú puedas entender que la profecía de que Cristo sería vendido y que sería traicionado es para que entiendas que tú en tu vida práctica también puedes ser traicionado y también eres llamado a ser un esclavo de Cristo. Bueno, continuemos nuestro estudio y entremos a la profecía número 27. La profecía número 27 tiene que ver que Él sería el pastor herido. El pastor herido. Zacarías 13:7 profetiza concerniente a Cristo como el pastor herido. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. Nota que aquí está hablando Jehová. Dice, a la espada le habla y le dice, levántate espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Aquí, el pastor dice que tiene que ser herido. Dice, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Fíjate, este versículo habla de un hombre que es compañero de Dios. Claro, Él es el Señor. El Señor es el compañero de Jehová de los ejércitos. Este hombre es Cristo. Él es igual a Dios como un compañero. Cuando Cristo vino como un hombre para ser el pastor, Él fue rechazado,
traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Sin embargo, no solo fue rechazado por los hombres, sino también traicionado y vendido por 30 piezas de plata, pero seguido a eso, él fue herido en la cruz por Dios mismo. El cumplimiento de Zacarías 13:7 se encuentra en Mateo 26:31. Dice aquí en el versículo 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Este versículo es parte de una advertencia dada por el Señor a sus discípulos. El Señor era el pastor y sus discípulos eran sus ovejas, quienes serían dispersas. Sin embargo, todos los discípulos dijeron que ellos no le negarían. Todos, especialmente Pedro, tenía la seguridad y confianza de que seguiría al Señor hasta el fin, no importando que todo fuera contrario, pero eventualmente todos ellos hicieron lo contrario. Si leemos, vamos a leerlo, porque aquí está escrito en Mateo 26:56, la parte B, y luego los versículos del 69 al 75. Dice así esta porción, 56b, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. O sea, mire, a veces creen que solo Pedro fue el que negó al Señor. No, todos. Ellos huyeron. Leamos del 69 al 75. Dice, desde el 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez, y dijo a los que estaban ahí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Durante la historia se ha hablado de Pedro como un traicionero, y se ha hablado de Judas como otro traicionero. En realidad yo creo que no solo Judas es el que traiciona a Cristo, sino todos los discípulos del Señor. Y nosotros somos discípulos del Señor, y nosotros también hemos participado en negar al Señor, porque muchas veces con la boca decimos una cosa, pero con nuestros hechos hacemos otra. Así que nuestra profecía número 27 es que en la muerte de Cristo, cuando ya las cosas se ponen serias, cuando el pastor es herido, cuando él fue a la cruz y ya no pudo estar con ellos, entonces ellos lo negaron, ellos se alejaron de él. Nosotros somos iguales. A nosotros nos ha pasado lo mismo que le ha pasado a todos los discípulos y apóstoles del Señor. Que cuando todo nos va bien, nosotros estamos tranquilos, hablamos de Cristo, cantamos, hacemos muchas actividades en la vida de la iglesia.
pero de repente nos caen las enfermedades, de repente nos vienen los problemas bien difíciles, donde muchas veces no es fácil depender de Cristo. Sin embargo, algunos reaccionan positivamente. Conozco personas que cuando se han enfermado reaccionan positivamente volviéndose al Señor. Bueno, sea como sea, lo importante es entender que nosotros somos los que muchas veces somos esparcidos cuando se habla mal de Cristo, cuando se habla mal del Evangelio, cuando se habla mal de las iglesias. Nosotros huimos. Pero quiero que sepas, la realidad nuestra tiene que ser la vida de Cristo. Nosotros tenemos que vivir en una manera práctica este sufrimiento de Cristo. No vayas a ser como muchos hoy día que están apostatando, porque apostasía es cambiarse de iglesia a cada momento. Eso es apostasía, porque los cristianos tenemos que entender que en la vida de la iglesia nos toca sufrir. Allí es donde Dios nos prueba, allí es donde Dios nos aprueba o nos reprueba. Por eso Pablo dice que es necesario que hayan problemas en las iglesias para que nosotros seamos aprobados o reprobados. Apostasía no es algo sencillo. Muchos creen que apostatar de la verdad es irse en pos de otras doctrinas o sencillamente irse de la iglesia. No. Apostasía es todo aquello que nos aparta de una vida en desarrollo, en una vida en desarrollo espiritual. Si tú estás poniendo trabas para servir a Cristo, si tú pones trabas que por los hermanos no vas a ir a la reunión, que esa iglesia no tiene amor, que eso se llama apostasía. Y es apostatar de la verdad, porque la verdad es que en el mundo tendréis aflicción, la verdad es que es necesario que hayan conflictos entre los hermanos para que se manifieste quién está aprobado y quién está reprobado. Así que por favor, mi hermano, recuérdate estas dos profecías. La número 26, que él sería traicionado y vendido por 30 piezas de plata, un esclavo. Y que al herir al pastor, las ovejas serían dispersas. Guarda estos pensamientos en mente y pídele a Dios no apostatar de la fe. Pídele a Dios permanecer firme en la vida de la iglesia, firme como un buen cristiano, que si a ti no te saludan, tú saluda, que si a ti aparentemente no te aman, tú ama, que si a ti no te atienden, tú atiende, que si a ti no te dan atenciones, tú da atenciones, que si contigo no son amables, tú sé amable. Así que Dios te bendiga, y esto es para una vida práctica. Todas estas profecías cumplidas en Cristo son para que nosotros vivamos una vida de Cristo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.